Pues nada. Es un 3.0 TDI y está en marcha, que lo sepas. No está en marcha, no me engañes. Por supuesto que está en marcha, que si lo apago se me corta el Bluetooth. Ya. Has dado el contacto, como mucho, en el mejor de los casos. Bueno, Álvaro, pues lo que dice el título de este vídeo, la idiotez del coche eléctrico parte 2. Realmente esto simplemente es una técnica clickbait para que la gente pinche y vea el vídeo, eso es todo. Pero háblanos tú de qué es la idiotez del coche eléctrico. Aquello, ¿ya tiene ya 2 o 4 años? ¿4 puede ser? No, yo creo que tiene 3 años, ¿no? 3 años aquel vídeo. Sí. Más de 2 millones de visualizaciones en YouTube. Yo intenté hacer alguna conferencia, grabarla en YouTube y decir, si este tío ha conseguido 2 millones de visualizaciones, yo seguro que, yo sé, la mitad, ¿no? Seguro que voy a hacer un vídeo viral. En el mejor de los casos, 30.000 visualizaciones en una conferencia he conseguido. La que tú hiciste era buenísima. La he visto varias veces. La gente no para de recomendármela, de esto de que descubren el vídeo y me lo envían. ¿No? ¿Ya has visto ese? Por supuesto que lo he visto. Estabas allí con Ricardo Fraguas, con Mark Gemmel en la universidad. Súper interesante. Pero para quien no haya visto ese vídeo, si es que todavía queda alguien, ya pondré por aquí arriba en algún sitio un enlace al vídeo. Pero preséntate y resume rápidamente lo que venías diciendo. Esto difícil, lo de brevemente o rápidamente, pero dale, preséntate y háblanos de qué nos contaste en aquel vídeo, porque se hizo viral. Bueno, veamos, yo soy Álvaro Sauras, llevo trabajando en Autofácil y ahora Evo España, las dos revistas, son dos de las revistas que tenemos en el grupo Luike, porque tenemos muchas más, como Todoterreno, etcétera, pero me dedico sobre todo, me implico sobre todo en esas dos. Llevo ya 18 años en esto de los coches y desde el punto de vista de la tecnología a mí me gustaría definirme como neutral tecnológicamente hablando. Es decir, no estoy ni radicalmente a favor de los coches convencionales ni de los coches eléctricos. Estoy radicalmente a favor de las cosas que funcionan y que le vienen bien a los usuarios y a los consumidores. Dicho esto, sobre la idiotez del coche eléctrico, la idea fundamental de ese vídeo era la siguiente. Mark Gemmel, que organizó el EV1S y que ahora está organizando Electric GT, la competición de coches eléctricos en principio con Teslas y más adelante con otros vehículos eléctricos, cuando haya otros vehículos eléctricos, me dijo, ¿podrías ir allí y explicar tu visión sobre lo que va a pasar en el futuro sobre el coche eléctrico? Y yo pensé que lo mejor, teniendo en cuenta las ideas que tenía la gente sobre cómo iba a evolucionar el coche eléctrico, era exponer el concepto de egoísmo ético, que básicamente es el concepto que rige el funcionamiento de todas las empresas. El egoísmo ético consiste en que dentro de lo legal e incluso dentro de lo ilegal, si los riesgos son asumibles económicamente, una empresa está en su derecho, y como está en su derecho, va a hacerlo, de hacer lo que más le convenga. Eso quiere decir que aunque a la humanidad le convengan los coches eléctricos, las empresas van a hacer lo que más convenga a sus accionistas. Y en aquel momento y actualmente lo que más convenía a sus accionistas es ralentizar, no al máximo, pero ralentizar juiciosamente la incorporación del coche eléctrico, la introducción del coche eléctrico, porque han invertido un montón de dinero en una serie de tecnologías que básicamente son los motores de combustión, que tienen que amortizar y sobre las que actualmente tienen el monopolio absoluto gracias a que las normativas anticontaminación, que están muy bien, no estoy en contra de las normativas anticontaminación, han dado como resultado que solamente esas 12 empresas que existen en el mundo puedan fabricar coches, sobre todo puedan fabricar motores, porque son las únicas que se pueden permitir el increíble lujo de homologar esos propulsores en todo el mundo pasando esas normativas anticontaminación. De manera que actualmente tienen unas pequeñas joyitas que pueden ser más o menos contaminantes, pero que consiguen pasar esos test tan estrictos y como son los únicos que las tienen en la práctica el monopolio de la venta de coches. Y perder el monopolio de la venta de coches es algo muy poco interesante. Ese vídeo se denominaba la idiotez del coche eléctrico por el hecho de que hacer un coche eléctrico es relativamente sencillo. Relativamente. Hacer un coche eléctrico súper competitivo que sea mejor que cualquier otro coche eléctrico puede resultar muy complicado. Pero la ventaja de un coche eléctrico es que si tú te haces una batería, que es algo que
olvidemos los costes, olvidemos el hecho de que tenga que ser un 10% más barato que el resto. Una batería es relativamente sencilla de hacer, no es algo en lo que tengas que invertir desde el punto de vista de la investigación. Tesla tiene su propia planta de fabricación de baterías, pero todo el resto de coches eléctricos están comprando celdas y enchufando celdas en cajones y enchufando esos cajones a un controlador que mueve un motor eléctrico que lleva inventado en el caso de los motores tanto en el caso de los motores de imanes permanentes o asíncronos, 100 y pico años. Sí. Y en el que el margen de evolución, el margen de mejora es relativamente pequeño. Puedes hacer motores eléctricos mucho más ligeros, como por ejemplo los motores eléctricos que va a utilizar la Fórmula E la próxima temporada, llegan a 35.000 vueltas y pesan 25 kilos y tienen 270 caballos. Pero desde el punto de vista de un coche, teniendo en cuenta además lo que van a pesar las baterías, ni siquiera existe un incentivo tecnológico de cara a ahorrar o perfeccionar mucho el motor eléctrico, de manera que hacer un coche eléctrico es increíblemente más sencillo que hacer un coche térmico. Y ahí estaba lo de la idiotez del coche eléctrico. Y después, en cuanto al futuro, el futuro es que evidentemente las marcas van a moderar la introducción del coche eléctrico y probablemente a retrasarla todo lo que razonablemente puedan, porque es lo que más le conviene. Y la gente tiene que entender que, primero, podemos estar seguros de que eso va a ser así, porque es lo que deben hacer de cara a sus accionistas, ¿eh? Sí. Es lo que más les interesa, es su deber. Y segundo, que la cantidad de retraso que puedan introducir va a depender del contexto en el que se muevan. Por ejemplo, Tesla se inventó, según el amigo Musk, con la intención de acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico. Y el hecho de que haya aparecido Tesla es una cosa que ha modificado el panorama y está obligando a las marcas a hacer algo que de motu propio no estarían en absoluto dispuestas a hacer, que es lanzar pequeños coches eléctricos. Cuando digo pequeños coches eléctricos no me refiero al tamaño, ni a la potencia, ni al peso, por supuesto. Me refiero a la ambición del proyecto. Es que, mira, justo ahí yo tengo una pregunta, porque este punto de vista que expones, yo soy muy consciente de él y también lo digo a menudo. Digo, yo por mucho que cargue contra estos fabricantes por la lentitud con la cual afrentan la transición al vehículo eléctrico, sin duda sé que hay toda una lógica y es legítimo que ellos adopten esa posición y que encarren el proceso de esa forma tan lenta, ¿no? Con casi el objetivo de ralentizar lo más posible la transición hacia el eléctrico. Eso lo entiendo. Pero también tengo una duda y es, claro, ¿no hay un riesgo de que alguno de ellos se quede en el camino por no haber sabido ajustar lo necesario a esa velocidad de transición? Es decir, ¿no es posible que por querer ralentizarlo y pasarse de ralentizar, al final llegue otro, le adelante por la derecha en el arcén ahí y le pegue la pasada? Es decir, en mi mente yo veo a un Toyota, y hablo de todo el grupo, o un Mazda, quedándose atrás, y por qué no incluso ver alguna marca que quiebre o que desaparezca porque el grupo, la casa matriz decide está fuera, debido a este exceso de lentitud. Veo algunas marcas como Tesla, que por supuesto lo apuestan absolutamente todo a esta única carta, es súper arriesgado, pero también puede ser retribuido de una forma enorme si les sale bien la jugada. Y luego veo otras que tienen invertida una cantidad de dinero sustancial, hablamos de varios miles de millones, como el grupo Volkswagen, pero que, claro, en las noticias, en los titulares sale 20 y pico mil millones comprometidos a no sé cuántos años, y eso es mucho dinero, pero es que tienen un 60% más metido en el continuar con el desarrollo, comercialización, etcétera, del motor térmico. O sea que están haciendo una enorme apuesta y se agradece desde un punto de vista de alguien que quiere también avanzar lo más rápido posible en esta transición hacia lo eléctrico, pues se agradece esa inversión, pero todos sabemos que están jugando ahí una balanza, equilibrio, mis accionistas, mis beneficios. No voy a de repente, de golpe y porrazo, borrar el modelo de negocio que me está dando tantos márgenes de beneficio y apostarlo todo a la misma carta que esos tarados de Tesla. Todo eso lo puedo entender. Pero mi pregunta es, ¿no crees que hay un riesgo de que por tanto querer ralentizar alguno se quede en la cuneta y muera por error de estrategia, por ralentizar demasiado? ¿Existe esa posibilidad o son demasiado grandes para caer, ¿no? Que se dice. Eso sería el riesgo de una disrupción tecnológica. Es decir, que aparezca un nuevo agente que cambie completamente las reglas del juego. Sinceramente, hace 2 o 3 años yo creía que podía ocurrir una disrupción tecnológica de este tipo. Ahora, y debido al progreso de las baterías, creo que el riesgo de la disrupción tecnológica se ha matizado, se ha minorado, debido a que en realidad ni siquiera quien quisiera dedicarse a fabricar coches eléctricos sabría por dónde tirar. Me explico. Tesla tiene una planta de fabricación de baterías.
Tesla, por el mero hecho de haber hecho la gigafactoría, ha subido un riesgo grandísimo. Un riesgo grandísimo que consiste en, sabemos cómo se hacen a día de hoy las baterías de litio, que es un proceso parecido a fabricar cintas de casete del siglo pasado, cogiendo los electrodos, rociando la sustancia del cátodo y la sustancia del ánodo, poniendo el electrolito y tal. Si de aquí a 3 años alguien consigue hacer una batería de estado sólido, Tesla tendría un problema súper grave. Sí. Si cada 2 años alguien saca una tecnología NMC, para los que nos entiendan, de proporciones de níquel, magnesio y manganeso, de níquel, manganeso y cobalto diferentes, que ahora estábamos en la 3, estamos en la 333. Bueno, ahora mismo estamos pasando a la 622 y queremos pasar a la 811, que para que la gente me entienda son las proporciones de níquel, manganeso y cobalto que estamos usando en la batería. El cobalto es carísimo, está como $80.000 la tonelada. Entonces, cada vez que sacan una tecnología de estas nuevas, se produce una disrupción sobre la disrupción del mercado. De manera que se está complicando el hecho de que ocurra un cambio radical y aparezca directamente un fabricante que haga coches mejores y más baratos de repente. Y eso creo que es lo que está también moderando el proceso de que fabricantes, ya sea tradicionales o de coches eléctricos, consigan pegar el pelotazo. No sé si me entiendes. Sí. Y mira, esto precisamente es una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? El tema de... Mientras el fabricante de un coche eléctrico dependa, ya sea por su propia tecnología o de la tecnología de celdas de otro, de algo que está evolucionando casi cada 2 años, su principal problema es controlar los efectos de esa evolución. Antes ha ocurrido muchas veces. Pasamos de la máquina de escribir a la máquina de escribir eléctrica y de ahí a la impresora. Bueno, y era un claro camino a seguir. Sin embargo, el coche eléctrico, la batería es tan fundamental, tanto desde el coste como desde las prestaciones, como desde el tamaño y el peso que ocupa, que cada pequeño salto que se produce en las baterías se está desbaratando a los que ya habían invertido en el coche eléctrico, en lugar de desbaratar a los que están invirtiendo, bueno, a los que ya han invertido y tienen, digamos, el edificio montado sobre el coche convencional. Si yo mañana saco un coche eléctrico con tecnología 811 y pasado mañana alguien saca una batería basada, por ejemplo, en azufre, en sulfato, me hacen la puñeta a mí, no le están haciendo la puñeta a quien esté invirtiendo en el motor convencional, en el coche de motor convencional, que ya ha invertido y está simplemente recogiendo beneficios. Entonces, hasta que no se estabilice la tecnología de baterías, creo que la disrupción tecnológica se está aplazando. Esto era la otra pregunta que te quería hacer. Tesla, hay gente que dice que Tesla ahora mismo tiene 8 años de ventaja por lo menos sobre los demás fabricantes de vehículos, eléctricos o no. Y hay quien dice que va directa a la quiebra. Entre estos dos extremos, y enlazando un poco con este tema de los avances en la tecnología de baterías, ¿dónde verías tú personalmente a Tesla ahora mismo? ¿Y qué camino tienen por delante a corto o medio plazo, 5 o 10 años? Primero, yo en el análisis técnico, que digamos que sería el basado en las figuras técnicas de Tesla, no lo domino, ¿vale? Lo que sí estoy introducido es en el análisis fundamental, de la clase de producto que venden, de las fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades que rodean a la clase de producto que venden. Análisis DAFO, sí señor. ¿Qué va a pasar con Tesla en un futuro? Punto número 1. Tesla depende radical y salvajemente de China. El mayor crecimiento en venta de vehículos en los próximos 10 años va a ser en China. Las ventas de vehículos en Europa están estabilizadas, en Estados Unidos están estabilizadas, en Japón están estabilizadas, se sustituye flota. En China no se va a sustituir flota, se va a crear flota, y a un régimen enorme. Si Tesla puede ir a China y fabricar Teslas mucho más baratos que aquí, todo va a ir bien. Segundo, Elon Musk y Tesla han asumido un riesgo súper grande con la tecnología de baterías. Puede que me puedan contradecir, y ojalá me pudieran contradecir, pero parece que toda la gigafactoría está basada en apostar porque el estado sólido va a tardar por lo menos 10 años en llegar. Sin embargo, el otro día yo estuve en una presentación de Volkswagen, en la presentación de la plataforma MEB, y ellos dicen que creen que para 2025 va a haber estado sólido. Y que como para 2025 va a haber estado sólido, no les compensa, aunque están empezando a hacer experimentos, meterse en el farragoso mundo de fabricar celdas. Prefieren comprarle celdas, por ejemplo, a KTL, que es su socio chino,
que hace un año era el 8º fabricante de pilas de litio del mundo y actualmente es el primero, por delante de BID, por delante de Samsung, por delante de LG, por delante de todo el mundo, porque es que esto evoluciona así, es así de salvaje. Después, hay una cosa que me preocupa de Tesla, y es que el Tesla Model S y el Model X que sacaron después eran coches increíblemente buenos en el año 2012. Espectaculares. Mejores que cualquier cosa que había, no solo en el hecho de que fueran eléctricos, sino en el hecho de que eran decentes e inteligentes en el interior. Con su super pantalla, que era realmente responsive, no dabas un botón y tenías que esperar un cuarto de hora a que ocurriese algo, como ocurre actualmente en los sistemas multimedia de muchos coches, por ejemplo, franceses, y no vamos a citar marcas. Era un coche inteligente en el sentido de que tú entrabas con la llave en el bolsillo, se ponía en marcha, lo apagabas, te ibas, ni siquiera tenías que parar el motor, o sea, sacó un montón de cosas nuevas. Y sin embargo, esos modelos no se han actualizado desde el año 2012. Y creo que el Model S y el Model X necesitan un restyling desesperadamente. Más que nada porque los perros no se han soltado todavía. La gente dice que han soltado los perros contra Tesla. Analicemos a los rivales. El Jaguar E-Pace. No han apostado radicalmente por una batería más grande que la de Tesla, que al fin y al cabo la batería, el tamaño de la batería, eso es lo primero que pregunta la gente. Antaño les decíamos, ¿cuántos caballos tiene este coche? Y ahora los coches eléctricos es, ¿cuántos kilovatios horas has tenido huevos de ponerle a este coche? Venga, rompe el esquema del mercado. Llega y di, pues es que yo le he puesto 130 kilovatios hora. Ahí los tenéis, todos juntos. 500 y pico kilómetros de autonomía, hagas lo que hagas. Supera eso. Pero no, han ido a 90. La plataforma ID de Volkswagen, como mucho, una batería de 85 kilovatios hora a la espera de que mejore la tecnología de baterías. El EQC de Mercedes, coger la plataforma de un Mercedes normal e intentar meter las baterías por aquí y por allí para ver qué tal caben. El e-tron de Audi, incluso Audi reconoce que el e-tron de Audi, bueno, que es una utilización de la plataforma de motor longitudinal de Audi, intentando insertar unas baterías ahí debajo. O sea, los supuestos rivales actuales del Tesla no son rivales realmente, son coches que van un poco a gatas detrás de un Tesla. Y creo que van a gatas detrás de un Tesla por lo que te he dicho antes, porque la tecnología de baterías por la que tienen que apostar realmente todavía no está clara. La propia Bosch estaba dispuesta a tener una línea de fabricación de celdas enorme y han dicho, porque si estamos pasando del 622 al 811 y después pueden venir las de sulfato y después pueden venir las de estado sólido, no nos vamos a dejar miles de millones de euros en hacer una batería que puede estar obsoleta en 3 años. Y en cuanto a Tesla, creo que los riesgos son esos. Punto número 1. En China las cosas le tienen que ir bien. Yo no sé qué está haciendo Tesla para que en China las cosas le vayan bien. Sé que Tesla tiene muchos haters. Y sé que un tipo que ha hecho un cohete que es capaz de aterrizar marcha atrás es alguien digno de respeto. Porque ha hecho un cohete capaz de aterrizar marcha atrás. Buena metáfora. O sea, no, es que está loco, no sé qué, no sé cuánto. No, tío, ha hecho un cohete que es capaz de aterrizar marcha atrás. O sea, este pavo cuando se pone a hacer algo, pues decir, asume, la gente dice, Elon Musk es un falso, Elon Musk vende humo, Elon Musk no sé qué. Yo creo que el problema es que Elon Musk asume riesgos muy grandes. No sé si tiene algún desequilibrio cerebral y de vez en cuando hace comentarios que podría guardarse para él mismo, pero probablemente sean las consecuencias secundarias de ser un genio, porque muchos genios han tenido una vida tortuosa. Y se les han ocurrido cosas que desde el punto de vista del egoísmo ético no eran recomendables. Y han asumido riesgos que probablemente no eran lo que se debía asumir. En cierto modo podemos ver una comparación entre Edison y Tesla. Edison era un tío listo, Tesla era un tío jodidamente brillante, y al que le fue bien fue a Edison. Claro. Entonces, apostar contra Musk es muy fácil, porque es como ir a un casino y apostar a que si tú apuestas al 25 rojo vas a perder. Tengo relativamente todas las de ganar, y cuanto más movimientos arriesgados haga, más fácil es que mi apuesta salga más. Claro. Ahora, el propósito de Tesla era acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico. Ese ya lo han cumplido, ¿no? No hacer la empresa de vehículos eléctricos más grande y rentable del universo. Claro. Porque si ese fuera el objetivo definitivo, entonces te diría, se están precipitando,
El Model 3 tenía que haber esperado. Si son capaces de sacar un roadster de 200 kilovatios hora de batería, que lo saquen, que lo vendan al doble de lo que cuesta y hagan caja y caja y caja antes de convertirse de un fabricante de coches de lujo a un fabricante de coches asequibles. Pero Elon Musk asume riesgos muy grandes. Entonces yo, desde luego no tengo ni puñetera idea de lo que va a pasar con Tesla, pero creo que, dado los riesgos que asume Elon Musk, nadie sabe lo que va a pasar con Tesla. De todas formas, ten en cuenta una cosa. Si me preguntaran, y aquí me estoy posicionando un poco, pero lo voy a decir porque es lo que pienso, Porsche es probablemente la mejor marca de coches que ha existido en la historia del automóvil, ¿vale? Y Porsche está a punto de quebrar cada 14 años aproximadamente. Porque asume demasiado riesgo. Antes de sacar el Cayenne, Porsche estaba a punto de quebrar. Cuando intentaron comprar Volkswagen, Porsche estuvo a punto de quebrar y al final Volkswagen acabó comprando Porsche. Y sin embargo, el producto que siguen haciendo, y me refiero al producto, no a la marca, porque si hacemos un estudio de marca, mucha gente dirá, no, tío, en realidad, Toyota, que es un fabricante que apuesta por lo seguro, que hace los coches más aburridos del puñetero universo, que inventó el Kaizen, que inventó la mejora continua, que elimina desperdicios en todos sus procesos y son los puñeteros reyes del Lean Manufacturing, y que aplica el egoísmo ético hasta el punto de meterse en un cirio como el Throttlegate, es la mejor marca de coches del mundo. Vale, pero si te gustan los coches, en Porsche asumen riesgos, y esos riesgos de vez en cuando les meten en problemas. Entonces, si Porsche ha estado a punto de quebrar cada 15 años por las decisiones que ha tomado, Tesla tendrá que tener altibajos. O sea, no le puedes pedir a alguien que sea súper innovador y que al mismo tiempo sea una puñetera roca a la que abrazarse como si fuera el oro en la bolsa. Claro. Porque necesitas directivos como en Porsche. Ferdinand Piëch metió en muchos problemas a Porsche, tomando decisiones que eran arriesgadas, no locas, arriesgadas. La gente en su vida diaria tiene que tomar decisiones y tiene que decidir entre ir a lo seguro o arriesgarse. Los que van a lo seguro medran lentamente. Los que se arriesgan, la mitad se pegan una torta y la otra mitad rompen el molde. Fisker se arriesgaba. ¿Y dónde está Fisker? Pues Fisker ha tenido muchos problemas. Sí. Tesla se arriesga y Tesla en el futuro puede tener problemas. Y ya los han tenido. Creo que quien diga Tesla va a quebrar no sabe muy bien lo que está diciendo, y quien diga Tesla es un valor absolutamente seguro, un poco tampoco, porque es que yo y ni nadie sabe lo que va a pasar con las baterías de aquí a 3 años. O sea, cuando la gente compara perdona. Digo que hablando de baterías, entonces sería precisamente, claro, en este vaivén que has descrito de entre arriesgar mucho y jugárselas a punto de que a lo mejor la mitad de las veces pues va a desaparecer la apuesta, o ir muy a lo seguro, podemos meter ahí el baile de electrificar o eléctrico, ¿no? O sea, quizás lo más sensato desde un punto de vista de estabilidad, perdurar, tener algo como esa roca a la que sabes siempre va a estar ahí. Lo más sensato es quizás electrificar poquito a poco tus coches para optimizar el rendimiento de los motores, para disminuir emisiones, para mejorar prestaciones, etcétera, pero no llegar a hacerlo 100% eléctrico, porque eso es bastante arriesgado, sobre todo por lo que estás diciendo de que la tecnología de baterías que va a salir triunfante aún no está clara cuál es, ¿no? Vamos a introducir en esta conversación el tercer factor. Por un lado está el egoísmo ético, que garantiza, que dice que lo razonable es que las empresas hagan lo que más conviene a sus accionistas. Desde ese punto de vista, una empresa debería hacer lo que más conviene a sus accionistas hasta que se acabase el mundo, aunque se acabase dentro de 10 minutos, porque se acabaría con unos grandes beneficios en bolsa, sin importar el calentamiento global. Por otro lado, está lo que le conviene a la gente, que no es lo que le conviene a las empresas, y la gente puede influir en las empresas utilizando su voluntad, diciendo, vale, es que yo quiero coches eléctricos. Y un tercer pilar es la legislación. La legislación es la forma que tiene la gente de influir en lo que hacen las empresas más allá de su egoísmo ético. Si yo mañana digo, me parece bien, pero es que por ley voy a prohibir los coches de combustión, entonces es cuando yo estoy coartando el egoísmo ético de las empresas para conseguir un bien superior, que es el bien de la mayoría. ¿Qué está ocurriendo con la electrificación? Que la mayoría, a través de las leyes, está influyendo en la forma de las empresas de hacer las cosas.
porque está diciendo, voy a hacer zonas en las ciudades en las que solo van a poder entrar coches con etiqueta cero. Voy a hacer el VLTP, que va a imponer condiciones de test mucho más rígidas, de manera que la autonomía de los coches eléctricos enchufables va a reducirse. Voy a obligar a que todos los que fabricaban hasta ahora coches eléctricos enchufables con etiqueta cero los hagan mejores para que puedan conseguir la nueva etiqueta cero. Y el resultado es que BMW ahora va a sacar un BMW X5 enchufable con 80 kilómetros de autonomía en vez de 40. Eso no lo han hecho porque han querido. Eso lo han hecho porque lo necesitan hacer, porque la ley les obliga. Les obliga a bajar las emisiones de CO2, les obliga a tener suficiente autonomía para conseguir un coche cero, etcétera. Entonces creo que la electrificación va a ser muy importante para cumplir la legislación sobre coches. Y creo que la legislación sobre emisiones está siendo lo suficientemente progresiva como para abrir la puerta claramente a una electrificación paulatina del parque. Además, tenemos que ser conscientes de una cosa que no va a poder ocurrir. Mira, tú puedes creer que mañana todos los coches sean eléctricos, y yo también. La eficacia de esa medida, en realidad, va a ser nula. No va a ser nula, va a ser muy lenta. Tenemos una tasa de reposición del parque. Pensemos, por ejemplo, en los diésel limpios, que es una cosa de la que podríamos hablar después. Sí. Imaginemos que empezamos a vender diésels que virtualmente no contaminan. El efecto se va a notar dentro de 15 años. Entonces tampoco debemos coger y decir, Dios santo, lo que ha ocurrido es horrible, porque nos la han metido doblada con el Dieselgate, etcétera, etcétera. A partir de ahora, todo eléctrico cueste lo que cueste, porque la tasa de reposición del parque es tan lenta que probablemente lo más inteligente, y aquí viene el concepto de neutralidad tecnológica, es utilizar las medidas tecnológicas más eficientes para conseguir el máximo beneficio. Y la electrificación de los coches es una de esas medidas para conseguir el máximo beneficio. Coger coches que tú tienes un problema de emisiones en las ciudades, porque los coches emiten demasiada basura por el tubo de escape. Pues yo te ofrezco dos posibilidades. Te ofrezco tanto coches enchufables que no van a utilizar el motor térmico prácticamente en ciudad, sino que lo van a usar en carretera, donde no hay ningún problema de emisiones locales, porque cuando hablamos de NOx, hablamos de emisiones locales. Nuestro problema no es que los coches emitan muchos NOx, los fertilizantes emiten muchos NOx. Hay agricultores que inyectan amoníaco puro en la tierra y cuando el amoníaco sale se oxida y se convierte en NOx. No hay un problema global con el NOx. Tampoco causa un efecto invernadero. No. El problema son 6 millones de coches metidos en un territorio de 3 kilómetros cuadrados, emitiendo todos 1 gramo por kilómetro cada vez que se mueven. Es un problema local. Entonces, déjame que te lo resuelva de una forma asequible, porque va a ser más eficaz que decir, cómprate coches eléctricos a 50.000 euros a gente que tiene 18.000 o 25.000 euros para comprarse un coche. Déjame que por un lado haga coches enchufables, que tengan emisiones cero en ciudad, y por otro lado déjame que electrifique los coches para suprimir los puntos del funcionamiento de un coche convencional en el que realmente se genera la contaminación. Porque hasta ahora siempre hemos trabajado con emisiones medias de contaminantes. Por ejemplo, pedimos que en el VLTP un coche no pase de 80 miligramos por kilómetro de NOx. ¿Eso qué significa? Pues es como el chiste de meter la cabeza en el horno y los pies en el congelador. Significa que durante parte del ciclo está emitiendo 250 o 500 miligramos por kilómetro, es una salvajada, y durante otra parte del ciclo está emitiendo 6, 7, 10, que es prácticamente imperceptible. Sí. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el paradigma y empezar a vender coches dotados de la tecnología para prácticamente tener un impacto nulo sobre la calidad del aire. Prácticamente un impacto nulo sobre la calidad del aire. Y eso significa no que superen una prueba como si fuera un examen de te he puesto un 5 porque has fallado las primeras 5 preguntas, pero las otras 5 las has hecho bien. Sino te he puesto un 5 porque has hecho medio bien todas las preguntas. Porque has hecho un coche que no solo es capaz de recorrer 23 kilómetros con 80 miligramos, sino que es capaz de tener 80 miligramos cuando arranca en frío, cuando aceleras a fondo, cuando sales en un semáforo, cuando circulas en un atasco, cuando vuelves a acelerar después de hacer una cuesta abajo de 1,5 kilómetros que potencialmente podría haber enfriado completamente el sistema de tratamiento de gases. O sea, hacer coches que no superen simplemente un examen, sino coches que sean capaces de contaminar poco siempre. Eso es algo que comprendo que los compradores potenciales no se acaben de creer, porque hay una cosa que debemos tener en cuenta. Nos la han metido doblada.
Y es que esos siguen teniendo tubo de escape, así que, amigo. Nos la han metido doblada. Claro, yo soy el primero que mira eso con recelo y dice, sí, muchos sistemas, tal, y cada sistema que me pones, otra trampa posible para que dentro de 10 años descubramos que... Yo soy el primero en tener esa filosofía, porque ya no me fío, nos han engañado. Ahora, Por eso una de las preguntas que te quería hacer es eso, ¿cómo ves tú la solución a futuro? ¿Cuál es la que es más plausible de salir ganando? Esta, de un camino más realista, implementar sistemas que optimicen y hagan más eficiente y sobre todo reduzcan emisiones los vehículos, pero también apoyándose en un motor térmico, o directamente electrificación total. ¿Qué es lo que más...? Porque yo, claro, dentro de la pregunta te doy también mi visión. Yo creo que es posible esto que has dicho. Es posible que efectivamente mediante sistemas que hagan el coche que aunque siga teniendo un motor térmico, tenga un impacto mínimo o apenas perceptible a base de electrificarlo, mejorar los sistemas de catalizador, etcétera. Es posible fabricarlos, pero yo creo que es que de aquí a muy poco tiempo, según la evolución, el precio, el coste de fabricación de las baterías, ya no va a merecer la pena. Incluso ya y de cara al accionariado de las empresas van a decir, mira, esto vamos a abandonarlo porque nos cuesta mucha guita ponerlo en marcha y producirlo, mientras que es que las baterías que ahora no cuestan nada, las plantamos como churros ahí produciendo a saco en los coches y sacamos más dinero, hay más margen. Yo creo que eso va a llegar, ese punto va a llegar rápido. 2025 le calculo yo, incluso antes. Entonces, mi respuesta a la pregunta es, yo creo que van a electrificarlo 100% y punto. ¿La tuya cómo lo ves? ¿Es posible esto que yo digo o, sabes? Bien, tres cosas. Punto número 1. Una cosa que me gustaría destacar y que la gente ha perdido completamente, creo que la gente ha perdido completamente de vista. El escándalo del Dieselgate ha hecho tanto ruido que la gente ha perdido de vista que nuestro principal problema es reducir las emisiones de CO2. Antes del Dieselgate, la gente estaba preocupada por las emisiones de los coches y veía el coche eléctrico como un vehículo más eficiente desde el punto de vista que gasta menos energía. Luego, el CO2 que se haya producido para fabricar esa energía también será relativamente bajo, o idealmente puede que sea nulo si vivimos en un país como Francia con un montón de centrales nucleares, o si pusiéramos un montón de molinillos y placas solares. ¿Vale? Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que la tecnología tiene que avanzar al ritmo de lo que la gente puede pagar. Y creo que la electrificación a 48 voltios va a ser el paso que se va a dar entre el coche convencional que hay ahora y el coche eléctrico. En cuanto al coste de las baterías, creo que yo también he leído varios estudios y mucha gente dice que en 2024, 2025 podríamos llegar al break-even. Sí. De decir, tengo un coche eléctrico igual de bueno que un coche térmico. Problema, si no me pones enchufes buenos por todas partes, siempre va a haber un talón de Aquiles en el coche eléctrico. Está perfectamente claro que los fans, como tú, y en cierto modo como yo, se pueden comprar un coche eléctrico y que no les importe ir por la vida con la mochila de tener que pensar más o menos cómo moverse. Pero no le puedes pedir al 100% de la gente que se compre un coche eléctrico y se enfrente a la aventura de ir a distancias relativamente cortas superando una gincana para poder enchufarlo. Ya, Tú me dices, te voy a poner un enchufe eléctrico fantástico de 50 kilovatios, tampoco algo muy ambicioso. Cada 50 kilómetros en todas las carreteras principales de España, yo te digo, bueno, es que entonces el coche de combustión, por supuesto que va a estar muerto en 2025. No. Por supuesto que va a estar muerto en 2025, porque no tiene ningún sentido que alguien se compre un coche que funciona peor, con un combustible que sale más caro, con un mantenimiento que sale más caro, cuando se puede comprar un coche eléctrico, que simplemente parando a tomar un café cada 400 kilómetros, te permite ir de Madrid a Valencia gastando 5 euros. Claro. Eso no tiene sentido. Y si no tiene sentido, el mercado lo que va a hacer es coger el coche térmico, tirarlo a la basura, como una pelotita, y comprarse todo coches eléctricos. Ahora, si de aquí al 2025 no hay suficientes anuncios, y sinceramente estoy cansado de escuchar anuncios de Ionity diciendo que van a poner 400 puntos en los próximos 2 años. Anuncios de Iberdrola diciendo que van a poner 200 puntos en los 2 próximos años.
todos los anuncios anteriores de que vamos a poner un montón de puntos de carga en los 2 próximos años. Y cuando les preguntas y les metes ahí el dedo diciendo, es que el término de potencia, es que no veas lo difícil que es llevar una acometida de nada menos que 350 kilovatios hasta un sitio, es que la velocidad a la que implantamos los enchufes es el moderador de la velocidad a la que introducimos el coche eléctrico. Hemos superado el primer obstáculo, que es el de las autonomías ridículas. No entiendo cómo le podían vender a la gente y a los periodistas la idea de que un coche eléctrico con 115 kilómetros de autonomía tiene suficiente autonomía. Eso es de sentido común. No tiene suficiente autonomía. Tendrá suficiente autonomía para quien se pueda comprar un BMW i3, porque además tiene un Porsche, y se dedica a hacer recorridos de 60 kilómetros. Pero para la gente normal no tiene suficiente autonomía. Pero es que incluso en 2025, con baterías decentes que nos van a proporcionar 400, 500 kilómetros de autonomía, si no hay enchufes, el coche eléctrico va a seguir sin ser perfectamente viable, porque no es un problema de tamaño de batería. No tiene sentido poner una batería que proporcione 1000 kilómetros de autonomía. Si no hay enchufes, tarde o temprano te vas a quedar sin pilas. No. Si no hay enchufes, tarde o temprano yo voy a coger un mapa de España y te voy a decir, mira, fíjate, con tu coche eléctrico no puedes hacer este recorrido porque no hay ningún puñetero enchufe. Así que te has gastado 50.000 euros en una cosa que no sirve para nada. Sí, y el mero hecho de pensar en eso, plantear esa idea, es suficiente y legítimo para que cualquier persona que no quiere ni salvar al mundo, ni vivir una experiencia eléctrica, ni disfrutar del silencio, y que sinceramente no se plantea lo que le va a costar en consumo y mantenimiento el coche que se va a comprar, te diga, paso, quiero un coche normal. Claro, y esos son la mayoría, es que es así, es tal cual. Pueden ser la mayoría o pueden ser menos. Y supongo que es un tanto por ciento que irá rebajándose. Pero una persona está perfectamente legitimada para decirme, me estás vendiendo la moto. Sí. Cierto. Entonces, volviendo a lo anterior, si el gobierno cree, si los ciudadanos creen a través del gobierno que la introducción del coche eléctrico es algo positivo, y desde el punto de vista de las emisiones locales es positivo, y desde el punto de vista de la reducción de emisiones de CO2 es relativamente positivo, teniendo en cuenta cómo fabriquemos la electricidad con la que vamos a cargar esos coches, y con esto no pretendo decir que un coche eléctrico tenga emisiones de CO2. Pretendo decir que transferir el problema de las emisiones de CO2 y centralizarlo en la producción hace más fácil abordar la reducción de esas emisiones de CO2. Es más fácil conseguir una producción de energía con bajo CO2 que reducir las emisiones de CO2 de 6 millones de vehículos. Sí. Cuando tienes el problema concentrado en un punto, es más fácil atacar el problema de diversas maneras, incluyendo la energía nuclear, que es un coco para mucha gente y no acabo de entender por qué, porque lo cierto es que es un mecanismo para reducir el CO2 extremadamente eficiente, eficaz. Francia tiene un montón de centrales nucleares y puede que tenga un problema de residuos nucleares dentro de unos años, pero actualmente es una puñetera envidia de país, con una producción de CO2 equivalente por kilovatio hora de aproximadamente 60 gramos, en el que vender coches eléctricos se puede traducir en prácticamente reducir un 30% las emisiones de CO2 de ese país. A 15 años, porque tiene que haber una tasa de reposición, porque los coches no entran directamente. Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Los gobiernos pueden decir, como queremos tener menos emisiones de CO2 y sabemos que cambiando todos los coches por eléctricos vamos a conseguir reducirlas al 50% y sabemos que el moderador son los enchufes, yo voy a coger dinero de los ciudadanos y voy a poner enchufes porque a los ciudadanos, a todos, les interesa. Casi te diría que es más eficaz que subvencionar la venta de vehículos eléctricos. Porque cuando subvencionas la venta de vehículos eléctricos, coges dinero mío y se lo das a una empresa para que un tercero tenga un coche eléctrico. Cuando lo que creo que deberíamos hacer es convertir al producto, al coche eléctrico, en un producto interesante, gastando una fracción de dinero relativamente pequeña, como se ha hecho en muchos países, como se ha hecho, por ejemplo, en Portugal. ¿Cómo puede ser posible que en países desarrollados, y lamento mucho la puya hacia España, como por ejemplo Alemania, existan flotas de car sharing de vehículos eléctricos en el que tú coges un vehículo eléctrico, lo aparcas y lo enchufas porque hay muchos enchufes en la calle? Muchos enchufes en la calle. Entonces, ¿cuál es el problema de aquí a 2025? Creo que va a haber buenos coches eléctricos. ¿Va a haber suficientes enchufes? Yo creo que el panorama va a cambiar bastante. Pero si vamos a llegar al punto en el cual ya puede cualquier persona pasar a un coche eléctrico sin tener que andar haciendo esa gincana que tú dices de dónde lo cargo, eso veremos.
¿Que será mejor que a día de hoy? Sin duda. Seguro que en 2-3 años se han multiplicado por, no sé, 2 el número de puntos de carga disponibles en la vía pública. Y seguro que también la gente se ha empezado a animar a hacer más instalaciones en su casa, porque empieza a ver que merece más la pena el coche eléctrico enchufado en tu propio garaje, etcétera. Esto seguro que va a ir avanzando y de aquí a 2-3 años el panorama va a ser bastante distinto. Ahora, no sé si ya para 2025 habrá llegado a ese punto en el que da igual, ya sé que puedo cargar en cualquier sitio y me tengo que andar mirando aplicaciones en el móvil para ver dónde está el siguiente. Eso ya no lo sé. Ojalá, ojalá suceda así de rápido. Pero bueno, yo también tengo mis dudas, claro. Incluso la forma de poner puntos de carga delata la poca ambición que tienen los que los están poniendo. Veamos los supercargadores de Tesla. Tesla pone un supercargador y pone 8. Claro. Otra empresa como por ejemplo, y no me quiero ensañar con nadie, pero EV pone 1 Claro. en un sitio. Y cuando haya 2 coches, ¿qué va a pasar? ¿Y el mantenimiento? Y el mantenimiento, y cuando voy a llegar va a estar ocupado, va a Eso. funcionar, se va a romper la maqueta, voy a tener que llamar un 902 para conseguir tal vez lo mismo, a lo mejor que venga un técnico y levante los automáticos del trasto porque se han ido. Es verdad que ahí se nota. Diga, es que el punto me cuesta 30.000 pavos y el término de potencia me cuesta 2.500 pavos al año y sinceramente yo no rento esto. Pues aquí es donde el Estado igual debería decir, dado que gastamos tantísimo dinero en otras cosas, decir, bueno, venga, vamos a meterle, no pido mucho, 10 millones de euros en puntos. Si cada punto cuesta 30.000 pavos, 10 millones de euros son 300 puntos. Sí, ya es. Igual aquí es donde el Estado también tiene que meter mano y decir, vamos a ver, en Alemania no hay término de potencia. No existe. Igual aquí, además de quitar la famosa legislación de, ¿cómo se llamaba? Gestor de carga. Sí, lo acaban de fusilar, ¿no? Bueno, no me he leído lo acaban la de quitar pequeña, para fusilar las principales restricciones del gestor de carga, como tener una cometida específica, crear una compañía específica o introducirla en los fines sociales lo han flexibilizado. Sí. Pero también nos podemos cargar el término de potencia. Sería lo suyo, desde luego. Lo podemos matizar. ¿Por qué? Porque a la sociedad le interesa mejorar el parque móvil metiendo vehículos eléctricos. Sí. Mira, en Noruega tienen un sistema muy interesante. No existe término de potencia tampoco, pero sí tienen un sistema que al final puede ser equivalente, pero es mucho más justo. Te explico cómo funciona. Si yo consumo en mi casa en un mes, 3.000 kilovatios hora, además del precio del kilovatio hora, multiplicado por 3.000, pago un impuesto por utilizar la infraestructura, por utilizar la red. Es como si cuando voy a la gasolinera, además de pagar el precio del litro, le estoy pagando tantos céntimos de euro por haber utilizado el surtidor, la bomba, la manguera, y se añade al precio final que tú pagas en la factura. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Yo puedo instalar un supercharger en una casa en Noruega y da igual que yo tenga 150 kilovatios disponibles. Si no consumo mucho, voy a pagar poco. Ahora, si está todos los días 24 horas al día y recargando coches, pues voy a pagar una pasta. Pero por lo menos es proporcional, es equivalente a tu consumo. No es lo que pasa en España, que es lo que tú dices. Llega Ibil y dicen, es que claro, Ibil o cualquier otro. Tengo que pagar un pastizal al año por el término de potencia, aunque no se use ese puesto de carga. Y por tanto, pues uno de estos numerosos frenos que existen a día de hoy y que ralentiza todo esto, ciertamente. Otra cuestión, hacer casas preparadas para recargar coches eléctricos. Sí. Otra cuestión, utilizar el famoso término de potencia que en teoría se paga para garantizar el suministro, para obligar a las eléctricas a mejorar las instalaciones para asegurarse de que aunque haya varios coches eléctricos, no digo muchos, digo varios, en una finca, se les pueda prestar servicio. Claro. Sí. No, entonces, sí hay camino. Es que es fundamental y existen ejemplos como por ejemplo el gas natural. A este paso vamos a conseguir tener una infraestructura de repostaje de gas natural mejor que una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Y eso que el gas natural se trae en barcos licuados desde Argelia o por tuberías desde Rusia. Sí, mientras que la electricidad, demonios. Una línea de alta tensión está relativamente cerca de una puñetera gasolinera perdida en medio de la 3 o de la Nacional 1. No me digas, es que es muy complicado. Hemos levantado todas las ciudades de España para meter fibra óptica. Pero nos resulta muy complicado meter un cable para poner un punto de carga rápido en medio de Madrid. Ya. Ahí quiero volver otra vez al ejemplo de Tesla.
Tesla lo que ha conseguido ha sido poner ejemplos prácticos, infinidad de ejemplos prácticos de cosas que la gente te decía que eran imposibles. Eso es muy difícil. Vamos a hacer un coche eléctrico. No se puede. No lo veo, no lo veo. Sí. Con una autonomía de 500 kilómetros. ¡Uah! ¡Imposible! Voy a poner supercargadores que van a cargar a 100 kilovatios de potencia. Voy a poner suficientes para que todos mis clientes puedan moverse por Europa. Eso es totalmente imposible, tío, te lo garantizo. Ya. Ahí lo tienes. Los he puesto, no sé. Los he puesto. Y ahora cuando empezamos a ver el agua al cuello, llegan los alemanes y dicen, bueno, igual si hacemos una sociedad que se va a llamar Ionity que va a poner cargadores rápidos por toda Europa. Sí. O sea, que no era tan imposible, ¿no? Así es. O sea, que con un poquito de voluntad se puede. Yo lo que pido es que la voluntad la pongan los gobiernos. Porque además es un factor de competitividad. Tenemos una dependencia del petróleo, ¿verdad? Un poquito. Bien, vamos a reducir nuestra dependencia del petróleo electrificando nuestra flota. Y lo que están haciendo ahora mismo es ser flojos y dejar que se vaya a Asia. Toda esta oportunidad económica, este negocio. Es impresionante, sí. Si te paras a pensarlo, es impresionante. Entonces... Bueno, pues nada, para no aburrir mucho a la gente, que ya dijimos al principio que los vídeos largos sí, no son muy populares. Debe quedar alguien despierto, por lo menos mi madre seguro que está. Sí, la mía, pero poco más. En fin, la conclusión yo creo que es pásate al eléctrico, electrificando o 100% eléctrico según el momento, pero al final nos pasamos al eléctrico, ¿no, Álvaro? Habrá que hacerlo. Tarde o temprano hay que pasarse al eléctrico, eso está absolutamente claro, pero hay que tener en cuenta que en Alemania tenemos sueldos medios de casi 50.000 euros, en Francia tenemos sueldos medios de 45.000 euros y aquí tenemos sueldos medios de 25.000, 27.000 euros y mucha gente que nos está viendo estará pensando, ¿dónde están esos sueldos medios? Es la media. Para todo el que gana 12, imagínate que hay uno que gana 80. ¿Dónde están esos sueldos medios? Entonces, con estos mimbres hay que hacer el cesto. Y el cesto en España no se va a poder hacer vendiendo Teslas a todo el mundo. No de momento. Esperemos que de aquí a 2025 se dé el caso de que la gente diga, no me quiero comprar un coche térmico porque es un marrón. Prefiero un coche eléctrico porque mola en todos los sentidos imaginables. Sí. La mejor forma de promover el producto no son las subvenciones, ni la publicidad, ni tal. Es que el producto funcione. Si el producto es bueno, podemos hacer una publicidad excelente, pero se va a vender. Sí, está claro. Entonces no hay que ayudarle siquiera con subvenciones, hay que poner los medios para que el producto sea mejor que el resto de los productos. Porque lo que hemos decidido tú, yo y cualquier persona con dos dedos de frente es que electrificar la flota, por supuesto que es algo que nos interesa. A todos. Así es. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por haber participado, haberte prestado para esa entrevista y espero que le guste a la gente. Espero. Ya veremos los comentarios. Muchas gracias a todos los que la han visto y muchas gracias a ti por contar conmigo. Un placer enorme, Saúl. Perfecto, tío. Muchas gracias, Álvaro.